Frente a sectores de trabajo, de manera general, pues se puede constatar que este sector, que las organizaciones pues, que rindieron cuentas están en los diferentes sectores del desarrollo social, lo cual significa que el trabajo de las organizaciones está orientado a promover, a hacer cumplir y a garantizar los derechos individuales y colectivos de las personas. Bueno, la información que se presenta a continuación obedece para este año las organizaciones nos reportaban proyectos, información muy detallada de sus proyectos, teniendo en cuenta como la cobertura, la duración de los proyectos, el impacto de los proyectos y demás. En ese sentido, las organizaciones rindieron información sobre 110 proyectos, brindaron información detallada de 110 proyectos, de los cuales vamos a presentar información de algunas variables específicas, como es el tiempo de duración. Aquí se constata lo que estábamos hablando esta mañana, y es que el 44% de los proyectos se ejecutan entre 6 meses y un año, y el 7% en menos de 6 meses. Esto genera una inquietud frente a cómo nosotros podemos medir el impacto de esas acciones, de las acciones que hacen las organizaciones en un tiempo tan corto donde pues esos resultados no van a ser perdurables, ¿no? Se destaca también que esos 110 proyectos, el 31% se desarrollan con más de 2 años, tienen una duración de más de 2 años, y el 17% tienen una duración entre 1 y 2 años. Estos casos específicos obedecen a organizaciones que tienen una planeación estratégica a mediano y a largo plazo, a organizaciones que tienen cierto respaldo financiero y pues cierta trayectoria. No existe la cultura y hay que empezar a construir esa cultura en esas organizaciones sociales que de pronto son pequeñas para que empiecen a visibilizar sus aportes. Entonces, hemos logrado, de hecho sí me sorprendió mucho, que cerca de 3, 6, 7, 20 organizaciones que rindieron cuentas el año pasado en Bogotá no participaron este año. Y bueno, ahí empieza uno a preguntar qué pasó. Falta como consolidar en las mismas, no solo en los representantes o directores ejecutivos este proceso de rendición social de cuentas, sino también en las juntas directivas de las organizaciones. Creo que es un trabajo que se debe hacer para que ellos empiecen a entender que esto les permite visibilizar su trabajo y sus aportes. No es fácil, se ha sido una tarea difícil, se comentó también que es difícil identificar las organizaciones que participen, justamente porque no existe una entidad de segundo piso que las aglutine. Esta presentación de rendición pública de cuentas está orientada a que esté presente tanto actores públicos locales como nacionales, y si buscamos que ellos sean uno de los actores que conozcan este esfuerzo pues, que hacen las organizaciones por mostrarse, por presentar, por mostrar qué hacen, con quién trabajan y demás, y visibilizar sus acciones. Entonces, en este sentido, sí tratamos tanto en Bogotá como en los otros ejercicios de tener siempre presente al sector público para brindarle los resultados. Obviamente, un proceso, una actividad que se desarrolla dentro de la metodología es presentar este documento una vez se analiza y se interpreta, se valida con actores externos al sector. Pues siempre buscamos que sea academia, sector privado, si hay alguien del sector público que lo comente y demás, perfecto. Frente a los 10.000 millones de pesos, la diferencia entre ingresos y egresos, lo estuvimos analizando y se presenta efectivamente porque pueden haber 2 razones. Una, que las organizaciones recibieron ingresos en el 2006 y los contabilizaron en el 2007, lo cual
Son recursos que se ejecutaron en el 2007 y es comprensible de que debe cesarse. Y otra puede ser también por la posibilidad de que las entidades tengan excedentes contables en el ejercicio del 2007. O sea, si nos ponemos a mirar las organizaciones en Bogotá, sí puedo ratificar y constatar que hay organizaciones que tienen excedentes contables que son para el 2007, pero los distribuyen en su objeto social durante el año 2008. Para participar en la rendición social de cuentas colectiva, lo que se pide es que las organizaciones tengan cumplan pues con lo mínimo que les exige la ley, como es llevar estados financieros, llevar contabilidad, tener mínimo 2 años de experiencia, pues porque con un año de constituida la organización pues es muy difícil que presente información sobre los proyectos, que es una de las variables que preguntamos en la rendición colectiva de cuentas. No manejamos montos ni nada por ese estilo para participar en estas dos modalidades de rendición social de cuentas, pero pues sí tenemos que asegurarnos que las organizaciones que participan están trabajando y lo están haciendo bien y tienen la capacidad de ser transparentes y rendir cuentas ante el público en general. De cuentas, que son unos mínimos de información acordados con las organizaciones para que estas entidades brinden información sobre lo que hacen a través de sus páginas web. Los mínimos se refieren básicamente a aspectos propios pues, de la organización, como su misión, su visión, sus estrategias, a hacer públicos los estatutos, sus órganos de gobierno, a brindar información sobre los proyectos que desarrollan o que ejecutaron, a brindar información sobre su gestión, y un aspecto relevante también es hacer pública información contable, sus estados financieros, saber qué recursos están movilizando, saber cómo están trabajando. Esto se considera información pública y por eso está incluido dentro de los mínimos de información. Isto já é debate a nível internacional que já se superou. Os princípios humanitários de neutralidade, imparcialidade, independência, rendição de cuentas, solo para mencionar 4 de los 9, que vocês como ONGs devem saber, devem trabalhar bajo esses princípios.